Ahora viene una sesión muy especial porque para cerrar los bloques hay que contar cosas guays y esta a mí especialmente me gusta mucho porque vamos a hablar de la cocina de la NASA, la gastronomía del futuro. Y atención con las personalidades que nos acompañan, yo a alguno ya le conozco además de hace tiempo, son maravillosos. Nada más y nada menos que, seguro que muchos también lo conocéis, viene desde la NASA, el gastrofísico de la NASA, Eneko Aspe, non dago Eneko, bezakit hemendik dagoen, Eneko egunon, amentxe, kaixo Eneko. Le damos un fuerte aplauso a Eneko Aspe. Está con nosotros también Francisco Cuar, co-founder de Inomi, una startup que trabaja en la carne del futuro, que digan lo que digan, es la carne del futuro, y hacéis, si no me equivoco, a ver si lo digo bien, Francisco, cultiváis hongos idénticos a la carne, más o menos. Más o menos lo he dicho bien. Fuerte aplauso para Francisco también. Junto a ellos va a estar Fernando Palacio, chef investigador de esta magnífica y gran escuela de cocina que tenemos aquí en Euskadi, Basque Culinary Center, Txalobero bat berarentzat egunon. Y la mesa o la tertulia la va a moderar pues el director de Desarrollo Global del Basque Culinary Center, Asier Alea. Es que ricasco, si hay nivel, ¿verdad, Asier? Hay mucho nivel. Qué bien. Bueno, el testigo es vuestro. Tenéis 20 minutitos y luego preguntas, ¿vale? 20 minutitos. Bai. Bueno, pues vamos a ser rápidos. Bueno, lehenik eta behin, mil esker guztioi hemen izateagaitik. La verdad es que es una gozada estar aquí de vuelta y ver personas. He visto nacer el BBSC, así que hasta tiene un punto emocional. Momentos como estos. Bueno, y por aquello de la emoción, vamos a hablaros ahora de gastronomía 360. ¿Qué es la gastronomía 360? Pues prácticamente todo el mundo de la alimentación, ¿vale? Cuando hablamos de gastronomía 360, hablamos del producto, hablamos de cómo se transporta el producto y hablamos probablemente de lo que vaya a ser una de las revoluciones tecnológicas más importantes que vamos a experienciar en los próximos 100 años, es en nuestro siglo. Puedo hacer una introducción muy breve, pero es para situaros. Servidor, cuando estaba en Boston haciendo la carrera, estamos hablando de los 90, me hablaban que el gran reto de la humanidad tecnológico era el cambio climático, los 90, ¿vale? Y el cambio climático iba a ser, o son, tres cosas, que es algo que Eneko siempre repite y que estos señores están en estos momentos viviendo día a día. Generación de energía, 55%, movilidad, que es cercano al 20%, y agroalimentario, que es cercano al 20%, pero probablemente sea incluso superior porque parte de la movilidad es el agroalimentario, ¿vale? Entonces, estamos hablando que el cambio climático, el gran reto de la humanidad se va a luchar en tres, o se está luchando en tres frentes. Y lo que nos contaban en ese momento es que iba a venir en tres olas de disrupción tecnológica acorde a esa magnitud. Y no es casual que viésemos la primera ola, la de generación de energía, renovables, eólica, fotovoltaica, smart grid. Ya comenzó hace 20 años. Movilidad, hace 10 años. Coche híbrido, movilidad eléctrica, hidrógeno. Y de repente, una palabra que era casi fringe, que es food tech, en Europa solo se invirtieron 25 millones de euros en toda Europa en startups de food tech en el 2014. Es decir, no existía como segmento. De repente haces fast forward 6 años más tarde, 2020, que no es nada, y se ha invertido un total de 2,2 billones británicos, 2.200 millones en el sector. Una ola de libro. Entonces, el cambio climático, la lucha por la sostenibilidad va a ser esos tres frentes y estamos aquí hablando de gente que representa Eneko de Barakaldo, así que ya con eso... Alguien que estudió físicas en la UPV, máster también en química biológica, luego hemos coincidido en la universidad, pero como es más joven no estábamos en Oxford el doctorado, ha trabajado para Harvard, ha trabajado y trabaja en la NASA en estos momentos a la hora de cómo vamos a colonizar Marte y cómo vamos a colonizar la Luna, porque eso es movilidad, es energía y es alimentación. Bueno, y al mismo tiempo aquí tenemos a una startup y alguien que tiene que hacer precisamente eso. Francisco, Fernando, Eneko, alguien que trabaja sobre todo entiendo, en micología, ¿se diría en castellano? Micología. ¿Cómo podemos crear con fungus
todo ese tipo ahora de productos que necesitamos hacer más sostenibles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde el talento de las startups, de Innomi, que es esa pequeña, tú eres el Chief Scientist Officer, que prácticamente es el corazón de cualquier startup tecnológica. Y luego tenemos a Fernando. Fernando llega trabajando en proyectos transversales con gente como Aduriz, en Diverso. Es decir, que esa parte que tiene la revolución de la alimentación, que es diferente a la de la energía, la movilidad, que es una experiencia humana y es una necesidad humana. Por lo cual, o lo hacemos sabroso, o las 3 S que suelo hablar, tiene que ser saludable y sostenible, pero también tiene que ser sensorial, o no vamos a convencer con nuestras soluciones. Entonces, empezando a lo mejor por ti, por Francisco, estáis creando nuevas soluciones para hacer carne sostenible, basado también en Fungus. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo podemos convencer? ¿Cómo podemos hacer que no solo los early adopters, esa gente que cree en la sostenibilidad, sino aquellos que a lo mejor somos un poco más tradicionales en nuestros gustos, podamos adoptar esas soluciones? Bueno, creo que en parte el desafío es acercarnos a los sabores tradicionales, que es lo que estamos intentando hacer y que lo estamos logrando, y por eso tenemos que parecernos a lo que existe, a lo que la gente le gusta comer, y eso va a ser lo que nos va a dar el impacto en la sostenibilidad y en el negocio también. Pero creemos que los hongos son una plataforma muy versátil para lograr ese tipo de sabores y para poder lograr estructuras que podamos manipular de manera natural para que se parezcan a la carne, que se parezcan al pollo, que se parezcan a los pescados, y de esa manera lograr la adopción de todos los públicos. Y texturas, que es algo que suelo ver mucho en Eco, aunque creo que en tu campo tiene otro nombre. Propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas. Cuando hablamos de las propiedades mecánicas de esa nueva carne, de ese nuevo pollo, de ese nuevo pescado, porque también has trabajado en Beyond Meat, Impossible Food, y pensando también no solo en esos productos para los consumidores nosotros, pero también en esos productos que van a tener que comer aquellos que colonicen Marte y la Luna. ¿Cómo podemos hacer que tanto un consumidor que quiera repetir, que somos flexitarianos, no necesariamente, o alguien que está literalmente atrapado en Marte y no sufra psicológicamente de tener que estar comiendo, ¿cómo jugamos con esas propiedades mecánicas? Pues en esa, lo que llamo yo, transformación inevitable que tiene que suceder, porque hablabas del cambio climático, yo soy súper positivo, que lo vamos a frenar. Y a mí no me gusta dar opiniones, yo me baso en datos, yo soy científico, y lo que los datos dicen es que la alimentación ha sido el gran olvidado. El 26% de los gases de efecto invernadero vienen de lo que comemos, y lo queramos o no, yo soy amante de la carne y sobre todo los rumiantes son el gran culpable de ese 26%, del consumo de tierra, de agua, etcétera. Y entonces tiene que suceder, en ese futuro en el que yo estoy convencido que va a suceder, esa transformación inevitable. La gastronomía del futuro será sostenible o no será. Y ahí las 3 S que definí con Eneco Hacha fueron esas, ¿no? Sostenible, saludable y sabrosa. Y ahí está la clave, en que sea delicioso. Y para eso lo más difícil, tanto estoy seguro que vosotros tenéis el mismo problema, es la textura o las propiedades mecánicas, más que el color, que el aroma, que el sabor. Y entonces hacen falta físicos, físicas, ingenieros mecánicos y mecánicas, ingenieros y ingenieras de software, para conseguir que esa textura de ese producto imite o supere a la carne, que ahí está la clave. Por primera vez, este año ha sido histórico, se ha lanzado al mercado un producto plant-based, los chicken nuggets y el ground pork, que en una cata a ciegas, con miles de consumidores, superaban al producto animal. El 70% de la gente que probó los chicken nuggets, en este caso de Impossible, preferían al producto animal más vendido en Estados Unidos, y el 65% prefería el ground pork de Impossible versus el ground pork más vendido. Entonces, invito a toda la audiencia a invertir en esta tecnología, a emprender en esta tecnología,
A mí no me llama mucho el dinero. Yo prefiero ser recordado por intentar mejorar el mundo un poquito que por sacarme mucho dinero. Si queréis mejorar el mundo, emprender en plant-based y en gastronomía sostenible. Y si os queréis sacar dinero, mucho dinero, invertir y emprender en plant-based y en gastronomía sostenible, porque el crecimiento ha sido exponencial. En un año la oferta plant-based en Estados Unidos en los menús ha crecido un 1.320%. Ha sido ridículo. Entonces, bueno, invitar a toda la audiencia a intentar ayudar a frenar el cambio climático de esta manera que ha sido tan olvidada. Bueno, espero que tengas algo también de shares y, bueno, obviamente Francisco, como es co-founder de Inomi, espero que algo de acciones también, porque yo creo que los que estáis en el frente de esta revolución del ámbito de la gastronomía lo merecéis. Y hablando de frente tengo aquí 2 doctores y tengo a alguien de mi casa, Fernando Palacio. Cuando diseñáis desde el Centro Tecnológico del Basque Culinary Center nuevas soluciones para, como comentaba Eneco, convencer, o como comentaba Francisco, ¿no? Imitar inicialmente esa cocina, esos productos tradicionales, pero hacerlos con plant-based o con otro tipo de ingredientes más sostenibles. Los equipos, entiendo, como el talento, en cualquier ámbito, si tenemos que crear nuevas soluciones, suelen ser transversales o multidisciplinares, ¿no? ¿Cuál suele ser, tanto en tu experiencia en Mugaritz o en Diverso, o en tu experiencia actual en el Centro Tecnológico del Basque Culinary Center, la tipología? Ya sé que no habrá un equipo igual a otro, ¿no? Pero ¿cuáles son esos perfiles? ¿Cuál es el talento que define la transformación de un nuevo producto que queréis llevar a otra área? O sea, ¿cuáles son esos, aparte de los doctores, obviamente, en física y en química, cuál es el producto tipo y el equipo tipo? Y luego, si me permites así brevemente, ¿cuáles son los desafíos a la hora de coordinar esos equipos? Porque, claro, talento de distintas áreas, hay que saber mezclarlo, ¿no? Sí, efectivamente, Asier. Al final, los proyectos que realizamos en BCC Innovation, lo que ponemos en el foco, a diferencia de otros centros tecnológicos, es el rol del chef. Hace de bisagra entre equipos, digamos, más multidisciplinares, como comentabais. O sea, nosotros, por ejemplo, analizamos la percepción sensorial en distintos entornos. O sea, entendemos que la percepción sensorial, aparte del producto, afecta, digamos, el momento de consumo, el lugar donde se consume. Contamos con tecnólogos de alimentos, contamos con un equipo de salud que también nos asesora. Y el rol del chef, al final, es unir, digamos, estos campos, ¿no? Digamos que normalmente, por el trabajo que hemos realizado, estamos más acostumbrados a entornos más creativos o más de cambio, y al final el mundo científico es mucho más estructurado. Entonces, esas sinergias que se producen realmente son muy nutritivas. O sea, es lo que más aporta. Realmente lo que hay que crear, como comentabais, es alternativas que aunen, pues eso, sostenibilidad, salud y, por supuesto, placer, hedonismo, porque realmente sin esto último no vamos a conquistar, digamos, a un público amplio. O sea, realmente el porcentaje de veganos estrictos que hay es muy bajo, y hay que enfocar a crear alternativas realmente que estén buenas, que sean sabrosas, que supongan una alternativa real. Hay un concepto que acabas de medio mencionar, que el otro día también estábamos hablando, y que se repite cada vez más, y creo que se aplica mucho a la gastronomía, no solo a la gastronomía, también a la movilidad, que es el hedonismo sostenible. Es decir, si queremos vencer, tenemos que convencer. Y convencer, al final, pues va a tener un componente hedonista, ¿no? Sobre todo en el ámbito del consumo. Vosotros, cuando planteáis vuestros productos, ¿no? Es decir, obviamente tiene que tener un punto tecnológico que lo haga, obviamente, sostenible, lo es ya de partida, por lo que utilizáis como base. Obviamente tiene que tener un punto de competitividad económica, es decir, no puede ser, entiendo, demasiado caro. ¿Cómo conjugáis es decir, el que sea el bueno, bonito, barato toda la vida, para tener un producto que sea hedonista y sostenible al mismo tiempo?
Yo creo que hay un cambio también en el consumidor, visto más como un ser humano que como un consumidor netamente, y que su hedonismo, como el cuidado, como el goce, también está enfocado al cuidado del mundo. Hay un cambio que es muy notable y la gente no solo quiere salud para sí misma y bienestar y verse bien físicamente, sino que está empezando a intentar mejorar el mundo o tratar de dañarlo lo menos posible. Y creo que hay un cambio, mi mensaje va más por ese lado, creo que el cambio tiene que ver con integrarnos más con la naturaleza. Por supuesto, esto no significa dejar de disfrutar de la vida, pero ir destruyendo todo solo por comer no forma más parte del disfrute. Comerse el mundo no es una opción, o no todos los días al menos. Precisamente porque yo creo que ya hemos conceptualizado un poco, y somos esclavos del tiempo, de qué estamos hablando, ¿no? De ese gran reto y lo que es la gastronomía 360, que creo que es algo que curiosamente en la energía y la movilidad no se acaba de... sí se entiende, pero esto es algo como bastante más complejo y más humano. Vamos a intentar visualizarlo con proyectos. Hablando de proyectos, empezando contigo, Eneko, ya que estás a mi derecha, si tuviésemos que hablar de ese gran desafío de colonizar Marte o la Luna y cómo conjugáis las necesidades energéticas, el que no se pueden llevar obviamente toneladas de producto a otros lugares, las necesidades psicológicas del astronauta, si podríais hablaros alguno de en esta tiranía del tiempo, alguno de esos proyectos en los que estás trabajando y cuáles son los desafíos. En la NASA tenemos uno que es con micelios, además. Los micelios, para la gente que no lo sepa, es una especie de hongo, la raíz de un hongo. Y simplemente el proyecto que tenemos, que es para 4 años, hasta 2025, se basa en crecer micelios para hacer estructuras en la Luna y en Marte. ¿Por qué? Porque tú no puedes subir aluminio o cemento, pero sí puedes subir semillas o micelio y crecerlo. Necesita muy poco el micelio para crecer y por eso se ha pensado en este hongo. Y ese es uno de los proyectos que tenemos que luego nos va a servir también. La mayoría de las tecnologías que desarrolla la NASA luego se aplican en la Tierra. En alta cocina utilizáis liofilización, por ejemplo, todos los días. Es una técnica que desarrolló la NASA para subir productos al espacio, quitándoles mucho volumen y bueno, sobre todo peso, que es lo más importante. Y ese es uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Otro, y esto es en Impossible, es desarrollar pescado a base de plantas. En ese estoy liderando uno de los proyectos. Y luego tengo un tercer proyecto con Eneko Hacha y más colaboradores que se llama Oraibi, y es un proyecto muy ilusionante que consiste en desarrollar pues eso, alimentos con las 3 S que hablábamos antes, sostenibles, saludables y sabrosos. Qué bueno. Entiendo, si he entendido bien, obviamente en el primero, en el de la NASA, literalmente podríais comeros los muebles, ¿no? Sí, esa fue la idea que tuvo Eneko también. Dice, bueno, sí, porque una de las aplicaciones de las estructuras con micelio va a ser en el Azurmendi, hacer mesas, platos, cucharas, y una de las ideas que tuvo Eneko fue hacer una cuchara con micelio que se pueda comer. No sé si está en la audiencia, pero hay una chica del Basque Culinari trabajando en ello, Alessandra, y en la otra parte del proyecto hacer los productos 3S está Fabiola, no sé si está por aquí, y bueno, pues eso, ahí están a tope las dos. Bueno, yo sí voy a estar atrapado en Marte unos años sabiendo que la Tierra está a esa distancia, el saber que me puedo comer los muebles me tranquiliza un poco al menos, nunca se sabe. Precisamente hablando de esas propiedades, ¿no? que estamos prácticamente descubriendo ahora desde el punto de vista del fungus y vuestros proyectos, algo que te gustaría, anécdotas o algo destacable, precisamente tú que te enfrentas a esas propiedades que nosotros desde el Basque Culinary Center no, pero desde un punto de vista del público pues todavía es un gran desconocido, ¿no? ¿Qué son proyectos o propiedades que estáis descubriendo que te gustaría destacar?
Lo que más me llama la atención del reino de los hongos, ya desde su evolución, es la gran versatilidad que tienen, y esto hace que podamos cultivarlos de distintas maneras, pero además, o sea, cultivarlos de distintas maneras para lograr distintas estructuras, pero además algo que a mí me tenía un poco peleado con la biotecnología era que, bueno, como dice Eneco, hay todo un desarrollo de física y de mecánica, y a mí me desesperaba un poco que, siendo biólogo, se descuidara a veces la diversidad de los hongos. Y veía que se usaban organismos modelo, hongos siempre fáciles de cultivar, y yo veía que hay una cantidad impresionante de especies de hongos que tienen estructuras muy distintas, micelios muy distintos. Un estudiante mío ayer se le aprobó un artículo sobre distintas especies y las distintas estructuras que pueden hacer, y nos sorprende eso. Variando la especie de hongo podemos hacer algo que parezca madera, o que parezca jamón, o que parezca pescado. Eso se mide con un aparato, pero esa versatilidad va a hacer que sean los organismos de la biotecnología del futuro. Pero mi mensaje en ese sentido es que hay que verlo desde la biodiversidad, hay que ver todas las especies que nos rodean. Cuando miramos la naturaleza, las setas y los hongos, vemos que hay esos que crecen como un estante contra los árboles, y que algunos son extremadamente duros, otros son gelatinosos, otros son muy blanditos y los podemos comer, y eso se puede replicar en biotecnología, y eso es lo que va a hacer que puedan cubrir todas estas necesidades. Y esto es todo un mundo que se está abriendo. Si hay algo que a mí me gustaría de esta brevísima charla reflejar es el abanico de posibilidades que se está abriendo ahora. Lo que decíamos de las 3 olas. Las 3 olas comenzaron con la de energía, comenzamos con la de la movilidad, la del ámbito de food tech o gastronomía acaba de empezar. Por cierto, tenéis como miembros de este ecosistema una credibilidad que no tienen en otros, es decir, tu pitch va a ser probablemente más corto diciendo que naces en este ecosistema, de la misma forma que una startup de ciberseguridad que nace de Tel Aviv, pues lo tiene también un poquito más fácil justificar porque ha nacido donde ha nacido. Con todo, el emprendimiento en el ámbito food, por ser algo tangible y sensorial, es diferente de otros ámbitos. Cuando hablamos con empresas que están creando nuevos productos o con emprendedores que están creando nuevos productos, NASA no sé si llamarle ya empresa o, bueno, Impossible sí. Agencia. La agencia. Gubernamental. Sí, es la agencia además. Cuando hablamos nosotros desde un punto de vista científico, como centro tecnológico, ¿qué podemos ofrecer a emprendedores, a agencias gubernamentales o a empresas de validación en esa parte sensorial, ¿no? Es decir, en los proyectos, ¿qué podemos nosotros, aparte de ciencia, qué nos puede pedir y qué son las herramientas que podemos dar a estos emprendedores o a estos nuevos colonos del emprendimiento y de la innovación gastronómica? Bueno, al final entenderles en el momento en el que estén, ¿no? Que hayan desarrollado su producto. O sea, al final lo que podemos obtener son datos muy concretos acerca de lo que quiere el consumidor y sobre todo a nivel cualitativo. O sea, no tanto cuantitativo, que es más sencillo, digamos. O sea, sobre todo en esos momentos de consumo, qué es lo que busca el consumidor, por qué lo busca, y centrarnos específicamente en desarrollar aquellas soluciones que favorezcan el desarrollo de un nuevo producto. Es el desarrollo del nuevo producto. Una de las cosas con las que a mí me suele gustar cuando nos acercamos siempre a la conclusión de cualquier temática es, y por aquello que es más fácil luego de recordar, de qué te acuerdas, ¿no? Aparte de que nos podemos comer los muebles de Marte, ¿qué te acuerdas de esa conversación? ¿Cuáles son el Holy Grail, el cáliz, el objetivo, eso que todos queremos conseguir en nuestro campo, ¿no? O al menos que es la siguiente meta? Entonces, si estuviésemos buscando un Holy Grail, esa búsqueda en tu ámbito, ¿cuál sería? En plant-based food, sin duda, la chuleta. El filete, el chuletón, es el que desde el punto de vista de la textura requiere un trabajo de titanes. Y el tema está que yo como físico y llevo trabajando con materiales, biomateriales toda la vida,
los materiales que desarrolla la naturaleza, nuestros tejidos, son los más complicados de entender, de intentar imitar, que a mí me parece fascinante. Y ahí está el gran reto. Por eso es tan transdisciplinar y se necesitan gente de todos los ámbitos. Biólogos, biólogas, químicos, químicas, físicos, físicas, ingenieros, ingenieras. Si tú vas a Beyond Meat, Impossible, nombra una carrera y tienes a alguien de esa gente trabajando ahí. Sí. O sea, que ya es un hashtag que es chuleta santo grial. Foodtech. ¿Otro santo grial para vosotros? Me parece que voy a ir por la chuleta también. Nosotros como argentinos que nos vinimos aquí a desarrollar todo lo que estamos haciendo desde Inomi, nuestro desafío, el orgullo argentino siempre fue la carne. Por supuesto. Y cada vez que hablan con nosotros esperan que hagamos algo muy bueno desde la carne. Y entonces también estamos siempre muy dedicados a eso, buscando nuevas cepas de microorganismos que nos ayuden a producir esto, porque ya logramos todos los nutrientes que queremos lograr, son muy versátiles los hongos, es fabuloso lo que tenemos, pero sí es cierto que llegar sobre todo por los colores, la heterogeneidad de las carnes rojas, parecerse a eso es el desafío más grande, pero nos estamos acercando muy rápido. Qué bueno, me alegro. Seguimos. Él puede ser el mismo santo grial, ¿eh? Al final, ¿cuál es uno de los santos griales que estáis buscando? Yo me voy a desmarcar un poco, pero bueno, en la misma línea. Nosotros estamos trabajando en embutidos veganos y tenemos 3 líneas de desarrollo. Al final, un poco con todo esto, ya no solo posicionarnos, digamos, utilizar que sea más saludable, que haya... Al final lo que buscamos también es aprovechar toda la sobreproducción que hay en el campo, ¿no? Todos estos vegetales que no cumplen las características para comercializar. Entonces tenemos un proyecto muy bonito de desarrollo de embutidos vegetales en 3 líneas. Esta primera que os cuento, al final es utilizar esa sobreproducción para hacer embutidos convencionales, como podrían ser un chorizo, una morcilla, algo que realmente nos recuerde a un embutido tradicional, pero bueno, y ahora estamos trabajando pues, en el tema de maduración, secado, ingredientes. Otra línea más con microproteínas, con hongos, con algas, digamos, como gelificación, porque al final si partimos de vegetales no tenemos el contenido proteico que a veces buscamos en un embutido. Y la tercera línea es con vegetales. Con vegetales tratarlos como algo nuevo, ¿no? O sea, porque al final no es tanto buscar la alternativa, sino crear algo nuevo, ¿no? Una maduración en embutidos para crear una alternativa real y que al final cale en el consumidor, que realmente lo comamos porque esté bueno. No tanto por aquello de bienestar animal, sostenibilidad, sino realmente porque nos guste. De hecho, la alternativa más vendida en bueno, a mí me gusta llamarle sustituto más que alternativa. El sustituto más vendido en Estados Unidos es la salchicha. O sea que los embutidos también están creciendo un montón, cordero, etcétera. Y un dato que has dado antes, que los veganos son muy pocos, es curioso porque empresas como Beyond, Impossible, el 95% de los consumidores son gente que come carne. Cada vez hay más gente que quiere reducir su consumo de carne por razones medioambientales. Si quieres tomar una sola medida, es reducir el consumo de carne, la más efectiva para combatir el cambio climático, según muchísimos estudios. Y la segunda, que no hemos hablado, pero que me parece muy interesante, es minimizar todo lo que desechamos, los desechos. Esa es la segunda medida, que es responsable del 8% de todas las emisiones que generamos. Y ahí también hay un futuro que me parece increíble, cómo podemos aprovechar desechos de café, de pan, para desarrollar nuevos productos. Y también invito aquí que hay gente tan talentosa y con ganas de emprender, pues a emprender en ese sector, en el de los desechos, porque me parece también
en esa transformación inevitable de la que hablábamos, que seguro que va a suceder para frenar el cambio climático, me parece una oportunidad increíble. Bueno, pues no sé exactamente el protocolo, nunca lo sé, esa es una cuestión. Y luego, por otro lado, me gusta romper siempre el cuarto muro, la cuarta pared, ¿no? En teatro, o sea, tenemos 3. ¿Una pregunta queréis lanzar? Nos quedan literalmente 2 minutos. No sé si me escucháis. Tenemos algunas preguntas que nos han lanzado a través del chat, Sí. si queréis os las formulo, Perfecto. ¿vale? En primer lugar, Celia nos pregunta, ¿cómo responden los consumidores al plant-based? ¿Consideráis que hay una barrera cultural a la hora de probar este tipo de productos? Ahí, si queréis, puedo dar datos. Tengo ventas en Estados Unidos. Carne plant-based sube alrededor del 31% al año. Y lácteos está subiendo, que el mercado de los lácteos es todavía mayor, casi el doble del plant-based meat, está subiendo al 20% al año. O sea que los productos están ahí fuera y la gente está respondiendo bien. Ahí, Francisco, no sé si también vosotros, que prácticamente es vuestro día a día, estáis viendo una subida en ciertas áreas, en ciertos segmentos. Sí, se ve una demanda y por todas las causas que dijimos, vienen incluso desde también una cosa que no se nombró, el valor humanitario, ¿sí? del maltrato animal. También hay mucha gente que se acerca desde ese lado y esa es una demanda grande, pero crece enormemente. Y hay algo que crece aún más y que es interesante, es la búsqueda de texturas que no estén tan modificadas químicamente, ¿sí? Además de que las cosas sean plant-based, buscar que los texturizantes no sean químicos, eso también es algo que está creciendo mucho. Hay más preguntas, chicos. ¿En qué fase está el mercado food tech en estos momentos? ¿Llegará a sustituir a la alimentación actual? En caso de alcanzar ese nivel, ¿un pollo se convertirá en un artículo de lujo? ¿Puedo lanzarme la primera? Es que vengo del sector energético y se parece mucho. A ver, generalmente no hay una respuesta única y va a ser movida en el tiempo. Es decir, la única fuente de energía no va a ser la nuclear ni va a ser la solar. Sobre todo durante mucho tiempo va a ser cohabitante y no es lo mismo estar en un lugar como Euskadi, donde la solar no es, como estar en Almería. Es lo mismo, no es lo mismo estar en Singapur, donde no tienes, o estar en Salamanca. Es decir, en el ámbito food, como en el ámbito de la energía, va a ser, dependiendo de dónde estás, el pool va a variar y la fotografía va a ser cambiante, o sea, no hay que ir a respuestas demasiado simplistas porque además genera miedo en el consumidor. No sé si queréis un poco... Totalmente de acuerdo. Pero es que es parte de mi credo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Maitane Asla nos pregunta, nos dice, una ponencia muy interesante. ¿Creen que se puede conseguir que a corto plazo la ciudadanía cambie totalmente sus costumbres alimentarias? ¿Creen que hay una diferencia entre el consumidor español y el consumidor europeo de este tipo de productos? Bueno, para cambiar, digamos, las costumbres alimentarias lo que realmente hace falta es educación desde edades tempranas. Entonces, algo tan común que hacemos a diario como la gastronomía tendría que calar, digamos, en la educación desde el inicio, al final, y algo que tiene tanto impacto en diferentes áreas. Y obviamente el consumidor cambia dependiendo del área, un consumidor europeo como un consumidor americano o norteamericano, son muy diferentes, son muy diferentes. Y Manol nos pregunta, y esa es la última pregunta de momento, para Fernando, al trabajar con los vegetales que se descartan del campo, ¿qué pasos se están dando para abordar el asunto logístico, para separarlos de la línea que sí se comercializa? ¿Cómo se mide la trazabilidad? No sé si se ha entendido, si queréis que os la lea otra vez. ¿Qué pasos se están dando para abordar el asunto logístico, para separarlos de la línea que sí se comercializa? Bueno, nosotros lo que estamos desarrollando es un proyecto de investigación. Al final es un proyecto piloto en el que nos basamos en vegetales que tienen características, ya sea por tamaño, por forma o por características organolépticas para poder luego implantarlo en la cadena de valor a los productores y poder utilizar estos vegetales para realizar estas aplicaciones. No hay más preguntas de momento. No sé si alguien de los que nos acompaña aquí presencialmente quiere hacerles alguna pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? Pues es que ricasco, chicos. Un placer teneros aquí. Muchas gracias.